Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa buscando su rostro. Voy a invitarles a orar pidiendo a Dios su dirección en lo que hemos de ver, que Él hable a nuestras vidas en esta tarde. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, porque nos permiten esta tarde, Señor, estar aquí en su casa con un propósito en particular. Y ese propósito, Señor, es venir a escuchar su palabra, a escuchar cada canto también, Señor, glorificarle a usted. Y que estos cantos y su palabra misma hable a nuestras vidas, Señor, llevándonos, Padre, a enfrentar la realidad que vivimos y vivir no en base a nuestra realidad, sino en base a lo que deberíamos de vivir conforme a su palabra. Pedimos, Padre, que ahorita que nos dedicamos o nos disponemos nuestro corazón para entrar en su palabra, que ella hable a nuestras vidas, que ella traiga bendición a nosotros, Señor, y que nos permita, Padre, ser siervos agradables delante de usted en todo lo que hagamos. Para ello, Padre, yo le pido que usted pase y toque el corazón de cada uno de nosotros, que tanto deseo tenemos de escucharle, y que sean gratas, Padre, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy la prédica que tenemos por ahí, que está enfrente marcada para estar tocando, es ¿a quién está sirviendo? Es una pregunta que me pareció interesante porque algún día alguien me la hizo una persona, no en sus 5 sentidos, pero me la hizo en la Ciudad de México al estar por allá. Una ocasión que iba bajando una escalinata, había una persona a mero abajo esperando, drogado junto con otras personas, era parte de los drogadictos de ese lugar llamado La Loma, se llamaba el lugar. Y al llegar yo abajo, su mirada la vi muy fija conmigo desde que yo comencé a bajar, eran como unos 180 escalones más o menos, y al llegar a la parte más baja de donde estaban, se me acerca y se pone de frente y me dice, ¿y tú a quién le sirves? Y yo recuerdo que en ese momento vinieron muchas cosas a mi cabeza y lo que le contesté en ese instante fue, sirvo al Señor Jesucristo, ¿y tú? Y se soltó riendo y me dijo, muy buena respuesta, vato, sígale caminando. ¿A qué voy con esto? No, la respuesta que yo le digo, yo no la pensé en ese momento, vino a mi cabeza, pero es una pregunta que surge y es válida porque hoy en día se supone que todos los cristianos somos servidores, o deberíamos de estar sirviendo conforme los dones, las habilidades, los talentos que Dios nos ha dotado para hacer en nuestra vida o desarrollar en nuestra vida. Y al estar leyendo hace algunos días atrás, Marcos capítulo 10, me encontré con algo. 2 personajes o 3 personajes, si quisiera llamarlo así, los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y un personaje llamado Jesucristo, que conocemos muy bien, es nuestro Dios, pero había sido hombre y Dios aquí en la tierra. Y él manifiesta un servicio hacia su Padre con lo que hacía, donde su mirada estaba enfocada en los seres humanos. Él había venido con un propósito definido, que era ser servidor de todos y entregar su vida en rescate por mucho, pero creo que Jacobo y Juan, su mirada no estaba en el servicio a Dios, sino estaba en el servicio hacia sí mismos. Batallé bastante con el título de la prédica, había pensado en un título como sirviéndote del servicio o algo por el estilo, pero creo que quiero tocarlo a través de una pregunta que es ¿a quién estás sirviendo? ¿O a quién estás tú sirviendo? Porque en el pasaje encontramos el servicio que Juan y Jacobo estaban dando y el servicio al estilo de Jesús. Yo puedo definir desde este momento que alguien que está sirviendo como Jacobo y Juan realmente no busca servir a Dios, sino busca servirse a sí mismo, obteniendo algunos privilegios, algunos beneficios, jalando agua para su molino, o como el asadón dirían algunos, jalando hacia sí mismo las cosas. Mientras que Jesús tenía su vista enfocada en un servicio totalmente hacia la gente, de entrega total, pero Jacobo y Juan me parece que no es lo que estaban buscando. Yo espero que a lo largo de esta prédica podamos ubicar nuestra vida. Es una pregunta que yo me hice a mí mismo, ¿a quién estoy sirviendo realmente? ¿Hacia el reino de Dios o a mi propio reino? Es decir, sacando agua para mi molino o jalando esa agua para mi molino, jalando con mi asadón hacia un servidor, o realmente me interesa el reino de Dios y hacia ese estoy sirviendo en mi vida. Cuando encontramos, hermanos, esta parte, es algo interesante poder ver lo siguiente.
Hay tres cosas que me cuestioné durante los días pasados o semanas pasadas por los cuales surgen las dos prédicas, tanto la de la mañana como la de esta tarde. La de la mañana, quien estuvo presente, se llamaba ¿qué es el nuevo nacimiento? Porque había una preocupación y una carga en mi corazón que Dios puso, me parece que fue Dios quien la puso, es hablar acerca del nuevo nacimiento, porque puede haber a lo mejor mucha gente en la iglesia, pero la pregunta es, ¿realmente todos los que están en la iglesia van directos al reino de Dios? ¿Son salvos? ¿O han entrado a la vida eterna? Y me preocupó, por eso Dios me llevó a este pasaje y lo compartí, porque era una preocupación de verdad sincera en mi corazón de que todos aquellos que son parte de la iglesia analicemos nuestra vida, si realmente hemos sido renacidos por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo creo que muchos o la mayoría tal vez lo somos, no sé si todos, pero yo espero que aquellos que escucharon en la mañana o pueden escucharla pueden llegar a una conclusión en su vida. Esta prédica de la tarde surge en base a dos preguntas. La primera de ellas es si todo creyente en la iglesia está sirviendo en algo, porque se supone que Dios en el momento de haber creído nos ha dotado con dones especiales para su servicio, pero resulta que a lo mejor no todos estamos sirviendo en lo que pudiéramos servir dentro de la iglesia y aún fuera de ella, como un servicio otorgado a Dios o servicio dado a Dios para glorificar a Dios y para que el reino de los cielos pueda seguirse extendiendo sobre la tierra. Entonces ahí surge la segunda pregunta y la tercera de ellas, los que estamos sirviendo, ¿realmente hay un servicio genuino a Dios o es un servicio hacia nosotros mismos donde buscamos algún beneficio? No en dinero, porque a nadie pagamos de alguna forma, pero sí de reconocimiento de algunas cuestiones sobre nuestra vida. Y en estas últimas dos preguntas surge la prédica de esta tarde. Cuando hablamos acerca del servicio, hermano, te compartí ahorita. Aquí encontramos un contraste entre Juan y Jacobo, su deseo que había en el corazón de ellos y lo que Jesús había en su corazón para poder sacrificarse, servir a los hombres con un propósito definido. Se supone que todos los creyentes deberíamos de estar sirviendo en la obra de Dios. Ahora, si todos servimos, lo que importa en ese servicio sería saber a quién estoy sirviendo, al reino de Dios o a mi propio reino, a Dios o a mi propia persona. Y te voy a invitar a que vayamos al pasaje de Marcos 10, versos del 35 al 45, y podamos, hermanos, llegar a algunas conclusiones en nuestra vida el día de hoy. Quisiera invitarte por ahí a ir al pasaje, Marcos 10, del 35 al 45. Y en base a este pasaje, hermanos, me gustaría compartir contigo lo siguiente. Voy a leer del verso 35 al 37. Y lo que encontramos por ahí dentro de esa prédica es lo siguiente, según el pasaje, nos dice así, del verso 35 al verso número 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sabes, cuando encuentro esta palabra me llama mucho la atención por lo siguiente. Lo primero de ellos, hermanos, aparece del verso 35 al 37. No sé si podemos ver lo mismo todos. Pero Santiago y Juan llegan con una petición hacia Jesucristo, y lo que ellos hacen en ese momento es decirle al Señor Jesús: oye, queremos que nos hagas un favor o una petición. Pero esto es interesante, hermanos, porque ellos dicen que nos concedas lo que queremos, pero primero dinos si nos lo concedes. No sé si notamos esto, ¿no? Porque es lo que está diciendo: queremos pedirte un favor, pero dinos si nos lo puedes conceder. No sé si algún momento alguien ha llegado contigo, pero normalmente los hijos son quienes hacemos esto. Papá, te voy a pedir algo, pero dime antes que sí y luego te digo. ¿Alguno de sus hijos les ha dicho esto en algún momento? Creo que la mayoría de nosotros, hermanos, hemos utilizado esta estrategia con nuestros padres. Jacobo y Juan llegan delante de Dios, llegan delante de Jesucristo, queriendo hacer una petición, pero primero quieren asegurarse de que antes de que suelten la petición, Jesús diga que sí, porque ya ha dicho que sí. ¿Qué hacemos normalmente después de eso, hermanos? No sé si tú eres como yo, pero ya después de que papá dijo que sí, pues cómprame nuevos tenis. Oye, esos tenis que traes todavía te sirven. Ya habías dicho que sí. Entonces ahora tienes que cumplir lo que dijiste. Esto es lo que muchos hacemos en algún momento, hermanos, y aparece esto como un deseo egoísta.
pero quise poner aquí, nada más voy a modificar, voy a dejar casi igual, nada más añadir una palabra ahí, porque quiero que descubramos cada uno de nosotros a quién estamos sirviendo, y sería entre dos cosas. O puede surgir el deseo de servir de un deseo altruista o de un deseo egoísta. Ellos llegaron diciéndole: Jesús, concédenos lo que queremos pedirte, pero antes de todo dinos que si no lo concedes. Ahora Jesús les dice, antes de meterse en problemas, hermanos, porque iba a dar su palabra, Él les dice: bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y ellos dicen que uno nos sentemos a la derecha y el otro nos sentemos a la izquierda. Ahora, el pasaje paralelo a este, hermanos, manejado en Marcos, que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero puedes analizarlo, dice que esta petición no la hacen Santiago y Jacobo, sino lo hace la mamá de ellos. Algunos llegan y dicen lo siguiente, ¿no? Que posiblemente es la misma petición, posiblemente Jacobo y Juan la tenían, y la mamá la expresa tal vez queriendo un poquito más tener favor con ellos, o el favor con Jesús, porque a lo mejor había escuchado que María en una ocasión le había pedido que convirtiera el agua en vino y este tipo de cuestiones, haz lo que Él los diga, y había accedido. Entonces no sabemos, pero lo que sí podemos ver es que Jacobo y Juan tenían en sus corazones un deseo egoísta, porque estaban buscando una petición, hermanos, para ellos. Y encontramos en esta parte de la Escritura, por lo menos en ese sentido, hermanos, por eso quise añadir algo. El deseo que te lleva a servir es un deseo altruista o un deseo egoísta. Ahora, entiendas, hermano, la parte del altruismo. Si entendemos esta parte, ¿no? Cuando hablamos de altruista, quiere decir un deseo desinteresado por el bien de los demás. Pero cuando hablamos de un deseo egoísta, es cuando yo intento sacar una ventaja en ese servicio, o en eso que quiero hacer, o voy a hacer en algún sentido. Y Jacobo y Juan, por lo que encontramos en el pasaje, hermanos, intentaban tener una ventaja. Mira, ¿por qué digo que intentaban tener una ventaja y estaban pensando en sí mismos y no en la vida de otros más? ¿Alguien me puede decir cuál es el título del pasaje anterior a este? Ahí donde estamos, Marcos 10. Antes del 35 hay otro pasaje anexo a este, antes de llegar. ¿Cuál es el título? ¿Mande? Jesús anuncia su muerte. Si tú lees estos versículos, Jesús les está diciendo que Él moriría, que Él iría a la cruz, que Él pagaría el precio del pecado por todo lo que tú y yo habíamos fallado y lo que ellos habían fallado. Inmediatamente después de que Jesús expone el sufrimiento que iba a vivir, viene la petición de ellos. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto, hermanos? No sé si piensas igual que yo, pero lo que me hace pensar es, ellos tienen su tema en su cabeza, lo que Jesús diga es punto y aparte. Si Él va a sufrir, que sufra. Si Él va a ser molido por el pecado, que sea molido por el pecado. Pero oye, Jesús, ya que acabaste tu discurso, yo tengo una petición que hacerte. No sé si puedes notar, pero la petición que ellos hacen no tiene nada que ver con lo que Jesús está compartiendo. ¿Has topado a veces así personas que a veces compartes con ellos y ellos están en su tema? Tú acabas lo que estás hablando de sí, tu tema fue interesante, pero lo que yo quería realmente tocar era esto. Lo que ellos estaban en su cabeza teniendo era una petición que ellos tenían. No les importaba el sufrimiento de Jesús, no les importaba que Él fuera a la cruz, no les importaba que Él hubiera venido a servir por ellos, entregarse por ellos. Lo que ellos querían, simple y sencillamente, era que Jesús les cumpliera la petición que había en su corazón. Creo, hermanos, que Jacobo y Juan son demasiado egoístas, de tal forma que en la petición primero quieren obligarlo a decir que sí, y después soltarle la petición que van a hacer. Lo que les decía ahorita, ellos dicen: a ver, dinos que sí primero y luego te la decimos. ¿Sabes? Cuando hay gente que me dice eso, yo normalmente digo: a ver, primero dime qué es lo que quieres y luego te digo si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. A mi esposa le encantan los masajes, y cuando quiere que yo le haga masaje, llega y me dice: oye, ¿puedes hacerme un favor? Y como eso yo ya lo sé, hermanos, y ya me lo han aplicado varias veces, yo pregunto ¿cuál es el favor? No, ándale, dime que sí y luego te digo. Yo eso ya lo he vivido y tal vez la mayoría lo hemos experimentado. Cuando alguien se acerca a pedirte un favor y te dice: primero dime que sí, te está obligando a algo, te está comprometiendo a algo. Jesús no se quiere sentir comprometido y le dice: ¿cuál es la petición que ustedes tienen realmente?
¿Y saben lo que encontramos, hermanos? La petición de ellos era muy clara y específica. En el verso número 37 nos dice que ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, hermanos, ¿qué significaba la petición que ellos estaban haciendo? ¿Sabes qué era el que estaba a la derecha y a la izquierda? Se supone que eran privilegios que alguien tenía, poder que alguien le estaba confiriendo a alguien, autoridad que alguien le estaba dando a alguien, porque ellos no están diciendo: permite que seamos servidores tuyos en tu gloria, sino en tu gloria cuando vengas, ya que vas a morir y lo demás que dijiste, permite que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, quiero aclarar algo aquí, hermanos. En el verso 41, si mal no recuerdo, puedo equivocarme, pero déjenme lo leo. En el verso 41 dice que cuando los otros 10 lo escuchan, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ahora, ¿por qué crees que ellos se enojan? ¿Porque ellos no habían puesto atención, o Juan y Jacobo no habían puesto atención al sufrimiento de Jesús? Yo creo que hay un lugar en el enojo en ellos. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero posiblemente ellos querían lo mismo. Cuando se les adelantan estos dos, ellos dicen: ¿por qué te adelantas? ¿Por qué quieres sentarte ahí? Si es algo, déjalo que él elija, o a lo mejor yo soy el bueno para estar en la derecha y otro en la izquierda. ¿Por qué te metes con esa petición? No lo expresan así, pero sí hay un enojo. Y no me dejarán mentir, pero ese enojo normalmente sucede cuando a alguien le dan lo que crees que a ti te corresponde o lo que tú mereces. No sé si has experimentado esto, hasta en familia se da. Que llega papá y le lleva el carro mejor o el más bonito a tu hermano, y tú dices: ese carro era mío, ¿por qué se lo das? Él es más chiquito que yo, es más, ni sabe jugar con eso, yo lo sabría utilizar mejor. Lo que ellos están molestos es lo mismo, porque creo que dentro del grupo de los 12 había un deseo en algunos de ellos egoísta, no altruista, para servir. Ahora, hermanos, si contrastamos esto con Jesús, en el verso 45 Jesús dice: yo he venido, ¿para qué? ¿Para ser servido? No, que es lo que ellos buscaban. Él dice: yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Saben lo que Jesús estaba diciendo? Lo que encontramos en Jesús es un deseo, hermanos, altruista al servir, es decir, en favor a los demás y no en favor a sí mismo. Pero estos dos personajes, posiblemente con otros más dentro de los 12 apóstoles, lo que querían era tener para ellos un lugar diferente. Querían en algún sentido tener privilegios, y esto se conoce como un deseo egoísta, hermanos, porque están pensando en ellos, no en Jesús. Están pensando en ellos, no en la gente. Están pensando en ellos, no en alguien más. Y aquí es la primera respuesta. No sé cuál respuesta des tú, ¿no? Pero todos somos llamados a dar una respuesta en esta tarde. No me la des a mí, apúntala por ahí donde tú puedas verla o grábatela en tu mente. En la primera pregunta que yo te hago: ¿qué te motiva para servir? ¿A quién estás sirviendo? Si tu deseo es egoísta, creo que nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pero si tu deseo es glorificar a Dios, ser de bendición para los demás, es decir, altruista, entonces estamos hablando de que el deseo de servir te lleva a una conclusión: estás sirviendo a Dios, no a ti mismo. Hay una segunda pregunta que quiero hacer al pasaje, bueno, no pregunta, pero sí una declaración en algún sentido. En el verso número 38 al 40, hermanos, encontramos algo. Entonces Jesús les dijo: no saben, lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. La segunda cosa, hermanos, que creo que nos mueve a servir, puede ser un anhelo sabio o un anhelo de arrogancia. ¿A dónde voy con esto? ¿O qué quiero tocar en el pasaje? Mira, Jesús les hace una pregunta y Él les dice: ¿podéis ser bautizados y beber de la misma copa? ¿Sabes lo que Jesús estaba hablando en ese momento? Por el contexto inmediato, que es el capítulo o el pasaje anterior, Jesús estaba hablando de su sufrimiento. Estaba hablando de su martirio para ir a la cruz por el pecado tuyo y mío.
Estaba hablando de ser bautizado en esa agonía, en esa muerte, en ese sacrificio, en su propia sangre. Pero me encanta, hermanos, porque estos hombres no eran sabios, pero eran arrogantes. Y ellos dicen que sí, podemos, dicen ellos. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo el pasaje y leí lo que ellos contestaron, porque ellos dicen, podemos. Así con toda la seguridad que da la ignorancia. Dicen, podemos. ¿Por qué digo seguridad que da la ignorancia? Porque ni siquiera sabían de qué le estaban hablando. Pero ellos dijeron, podemos. ¿Sabes? Jesús dice, no, ni siquiera sabes lo que pides, ni tampoco sabes lo que contestas. Ahora quiero hacer una aclaración aquí, hermanos. Jacobo y Juan, sinceramente, al final sí sufren en sus vidas. Los 12 apóstoles, hay historia de ellos. Y Jacobo fue martirizado por ahí en ese primer siglo. Juan un poco menos porque fue exiliado a la isla de Patmos y algunas cuestiones más. Pero lo que encontramos aquí es que yo creo que alguien que quiere servir tiene que ser sabio para saber a qué Dios lo está llamando. Pero ellos ni sabían, pero en la arrogancia dicen, podemos vivir lo mismo que tú, cuando realmente no podían hacerlo. Ahora Jesús, hermanos, no es grosero ni les contesta mal, pero Él trata de ubicarlos en el contexto. Y Él les dice, mira, no sabes lo que pides realmente. Y por varias cuestiones. Su petición era sin sentido y sin conocimiento de lo que realmente era el servicio, porque ellos estaban pensando en servir para ocupar un lugar de autoridad, para hacer de alguna forma un título importante para ellos, cuando Jesús al hablar de servicio estaba hablando de humildad, estaba hablando de entrega. De hecho, los cantos que ahorita estuvimos entonando antes de la prédica que hablaban del servicio, hablan acerca de esto, porque el servicio cristiano tiene que ver con humildad en nuestra vida, tiene que ver con sencillez en nuestra vida, tiene que ver con entrega en nuestra vida, pero ellos no estaban pensando esto. Posiblemente ellos, cuando Jesús les dice el bautismo y la copa, ellos están pensando en autoridad, en poder, en varias cuestiones, pero no en sufrimiento. De tal forma que ellos inmediatamente contestan, podemos. Yo digo, si Jesús me hubiera hecho esta pregunta, yo le hubiera dicho, oye, ¿a qué te refieres primero antes de contestarte? Pero a ellos no les preocupa la contestación, ellos dicen podemos. ¿Sabes? Aquí encontramos una arrogancia en su respuesta, con toda la seguridad, como dije ahorita, que da la ignorancia, porque ni siquiera sabían de qué Jesús estaba hablando. No sabían qué era el servicio cristiano, pero ellos dijeron podemos hacerlo. Ellos creían, hermanos, que Jesús tomaba decisiones solo, sin depender del Padre, y le hacen esta petición. ¿Saben lo que Jesús les dice? En mis manos no está darte esta autoridad. Esa autoridad, ese lugar de derecha e izquierda, está reservado para quien mi Padre o de alguna forma ya está determinado. Pero ellos querían que Jesús en su momento decidiera. Ahora, si algo tú y yo podemos entender, querido hermano, de Jesús, es que Jesús no tomaba una decisión si no consultaba con el Padre. Antes de tomar aún la decisión de la elección de los 12 apóstoles, ¿recuerdas lo que Jesús hace antes de la elección de los 12? Va al monte y ora. ¿Cómo se llama eso? Dependencia. Ellos creían que Jesús podía hacer lo que quisiera y podía hacerlo posiblemente, pero Jesús nunca actúa de forma independiente al Padre, siempre está ligado en la acción. Y cuando ellos piden ese deseo, me parece, hermanos, que están mostrando una arrogancia, no una sabiduría. ¿Sabes? Sabemos gente que a veces decimos, es que quiero servir, pero el asunto es que no puedo hacer lo que sea, si antes hacía otras cosas, esto no voy a poder. Yo digo, esa arrogancia, primero escucha para qué Dios te quiere. Primero escucha para qué es de alguna forma un servicio, si es el servicio más que consideramos tal vez no tan grande, primero sabemos de qué trata y después decimos sí o no. Mira, yo he entendido esto, ¿no? En algunas ocasiones cuando alguien me invita a hacer algo, yo pregunto, ¿y eso qué implicaciones tiene, verdad? Porque es bueno preguntarlo. Y después de ello podemos decir sí o no a algo. Yo entiendo que no para todos somos capacitados ni para todo tenemos dones. Pero cuando Dios te llama, querido hermano, nos llama también a capacitarnos a buscar, saber para qué serviremos en algún sentido. Saber de qué trata cada uno de los cargos, cada una de las comisiones, cada una de las cosas que en algún momento podemos servir. Porque queremos depender de Dios, no dependemos de nosotros. Ellos me parece que en ese anhelo, tenían un anhelo de arrogancia porque buscaban poder, buscaban autoridad, buscaban varias cosas y no un anhelo sabio.
que los llevaba a saber qué era el servicio, qué implicaba ese servicio. Pues Jesús les dice, ya que ustedes dicen que podrán beber de la misma copa y ser bautizados de la misma forma que yo, a la verdad en algún momento lo harán, y fue algo que cumplen ambos. Porque Jacobo fue muerto por causa del evangelio, según la historia, no la Biblia, porque la Biblia no narra esto, pero sí lo narra la historia o la tradición en algún momento. Juan, aunque muere de vejez, muere exiliado, muere perseguido en algunos momentos, es decir, es parte de una persecución que tienen contra él, y es ahí cuando realmente experimentan lo que Jesús les estaba diciendo, no lo que ellos en el momento estaban pensando. Voy a la tercera y última cosa, hermanos. Bueno, antes de ir a la tercera cosa, quiero decirte aquí, ¿no? ¿Cuál es tu anhelo al servir? ¿Realmente es un anhelo sabio para saber qué es lo que Dios quiere y después servir? ¿O es un anhelo en arrogancia de decir podemos, aunque ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere, pero porque he hecho otras cosas puedo hacer esto, digo sí nada más? Ellos dijeron podemos. Yo creo que tú y yo necesitamos primero antes pensar, antes que contestar y decir, Señor, ¿de qué te estás refiriendo con esto? Si Jesús les hubiera dicho sufrir lo mismo que yo voy a sufrir, yo creo que la respuesta de ellos hubiera sido no podemos. No podemos, Señor, con esto. Pero ellos responden antes de ni siquiera saber qué estaba hablando Jesucristo. Voy a la tercera y última cosa, hermanos. Cuando hablamos del servicio, hermanos, ¿qué es lo que te mueve a servir? El hambre de servir, un hambre de servir o un hambre de poder. ¿Por qué digo esto? Porque el verso número 42 al 44 Jesús les habla ya claramente sobre lo que está tratando. Y les dice en el pasaje, hermanos, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo, ¿qué, hermanos? De todos. No sé si podemos notar esto, pero el servicio que ellos tenían en mente era diferente. Para ellos el servir era estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, mandar. Y yo quiero decirte algo, no, la mayoría somos buenísimos para mandar. Es más, no existe el don mandón, pero si existiera, muchos lo tuviéramos, ¿no? Todo mundo queremos mandar a todos. Y alguien dice, pastor, yo quisiera estar en esa posición porque así puedo decirle a quién lo que tiene que hacer, que no sé qué. Bueno, si usted quiere una posición de liderazgo, esa posición debe de ser de servicio. Y esa es la realidad, hermanos, que encontramos aquí. Lo que Jesús les dice, hay dos conceptos que se encuentran o topan entre sí. El concepto de servicio según el mundo y el concepto de servicio según Dios. Por eso digo lo siguiente, ¿qué mueve para que tú sirvas? ¿Un hambre por servir o un hambre de poder? Mira, te voy a decir lo que aprendimos tal vez aquellos que estudiamos administración en alguna universidad. Y en la administración se nos enseña que los administradores nos capacitan, nos educan y nos enseñan para dar órdenes en las empresas, para estar en las gerencias, subgerencias o puestos directivos como el director general de una organización, y desde ahí tú puedes hacer lo que quieras hacer con quien quieras hacerlo. Eso es lo que a mí me dijeron cuando estudié administración. Pero después de eso, cuando yo llego a la iglesia y llego al seminario, resulta que encuentro un concepto totalmente al que en la universidad me habían enseñado. Porque en la universidad me dijeron algo, pero en el seminario me dijeron que si yo quería ser o tener un puesto de liderazgo en algún momento, ser el pastor de una iglesia, yo tenía que ser el servidor de todos. ¿Qué implica esto? Que si hay un enfermo, a mí me hablan a medianoche, yo no puedo decir, no es mi horario de trabajo, mañana que llegue a las 10 a la oficina, veo a ver qué puedo hacer por usted. ¿Qué tendría que hacer? Ir, hermanos. No me queda de otra, y no porque no quiera tener de otra, sino porque es algo en lo que yo debería deleitarme, el servir a los demás. Para eso Dios me puso en un puesto de autoridad. Que hay un problema en tal comisión, yo no puedo decir, pues ahí arréglense ustedes solos, sino en qué puedo servirles. Que hay una reunión, pastor, queremos que usted esté para que nos ayude con esto.
Yo no puedo decir, no, arréglense con sus uñas ustedes cada uno sus problemas. No, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor, y esa es la realidad, hermanos. En el servicio cristiano o en la administración cristiana, como quieras llamarle, el que más autoridad tiene es el que más debería de estar sirviendo a los demás. Pero en el mundo el que más autoridad tiene, más manda a los demás. Esa es la realidad que encontramos en nuestro mundo y la realidad que encontramos en el servicio cristiano. ¿Por qué digo esto? Mira, no nos podemos tapar el sol con un ojo, ¿no? Pero en el gobierno todo el mundo quiere estar en una secretaría, ser el secretario, ser el encargado de una delegación, no sé qué tanta cosa, porque desde ahí puede decir, a ver, Juanito, primo mío, ahora vas a ocupar tal cargo. Usted vaya y haga aquello, usted esto otro, y usted aquello, y usted para allá, y él desde la oficina controlando todo en muchas ocasiones. Yo digo, lamentablemente hemos malentendido esta parte, porque cuando hablamos de autoridad, el cristiano por lo menos debería de ejercer un servicio hacia los demás. Podemos notar, hermano, que ellos perciben el servicio como autoridad y poder concedidos a alguien. Por eso buscaban derecha e izquierda, porque eran dos posiciones que se tenían para poder controlar, mandar, ordenar, y los demás tenían que sujetarse y obedecer. Jesús les muestra que los valores están invertidos en el servicio y en el reino de Dios. Ahora, no es la única ocasión que aparecen los valores invertidos. El reino de los cielos, hermanos, es el reino del revés, donde lo que tú creías que era, no es, sino lo que Dios dice que es. Así es la vida cristiana, nos guste o no nos guste. Ahora, aquí los valores están invertidos como en muchos lados, hermanos. Si lees Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, el pasaje nos dice lo contrario a lo que nosotros creeríamos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y los valores cuando encontramos en las bienaventuranzas están invertidos. No es como creemos que era, sino como Dios dice que debería de ser. Y aquí encontramos lo mismo. Ellos dijeron servicio, liderazgo, posición derecha, izquierda, mandamos a todos. Jesús piensa liderazgo, servicio, sirvo a uno, sirvo a otro y sirvo a quien lo necesite. Los valores están totalmente invertidos ahí en el pasaje. Y Jesús los hace notar, él hace la comparación y dice, en el mundo no es así, pero en la vida cristiana, el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el servidor entre todos. ¿Sabes? Esto me enseña un principio en algún momento. Creo que nos llevaría a entender que en algún momento, cuando encontramos de alguna forma a alguien, para poder ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia, deberíamos de buscar a aquellos que realmente son servidores, porque es lo que debería estar ahí. Y yo agradezco a Dios porque esta iglesia hay muchos que están ahí, que están sirviendo y aunque no tenían el puesto de liderazgo, servían desde antes y gloria a Dios por ello. Porque se supone que esas personas deberían de estar ocupando un lugar de servicio. Lo malo es cuando elegimos a alguien que solamente sirve por el puesto, pero cuando acaba el puesto deja de servir en todos los sentidos porque ya acabó su función. Lo bonito aquí es que todos somos servidores, hermanos, y agradezco a Dios porque hay hermanos que no hay comisión para todos, pero cuando hay oportunidad, algunos de ellos dicen, pastor o hermano fulanito, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se requiere hacer en algún sentido? ¿Qué necesito hacer? ¿O qué hay que hacer para ayudar? Y yo digo gloria a Dios por ellos, hermanos, porque están mostrando un carácter de siervos sin siquiera tener un nombramiento, pero hay en su corazón el deseo de servir. Y yo creo que el pasaje nos habla acerca de ello porque dice, el que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué dice? Debería de ser el servidor de todos. Y cuando encontramos, hermanos, esto, me llama la atención por una cuestión, porque lo que yo creo que encontramos aquí es de alguna manera que en el servicio buscamos en algún momento alguna persona que tenga el corazón de siervo, que tenga el deseo de servir a Dios y no de servirse a sí mismo. En el pasaje lo que encontramos ahí, hermanos, es un hambre de servir, no un hambre de poder de Jesús.
pero en ellos había un hambre de poder porque ellos seguían pensando como los gobernantes del mundo. Y los gobernantes del mundo podían hacer lo que ellos querían hacer, pero ellos ya no estaban llamados a ordenar, a decirle tú hazte para allá y tú para acá, sino más bien a servir a todo aquel que fuera parte del reino. Me gusta el pasaje, porque muchos, nuestro deseo, hermanos, es mandar en algún sentido, o tener un lugar de privilegio, no de servicio. He escuchado en algunos hermanos, a ver, me gustaría estar en tal comisión y yo movería toda la comisión para todos lados. Y yo digo, qué bueno, hermano, que quiera tener esos deseos, pero cuando esté ahí, mejor sirva a todos. ¿Sí me explico? Es decir, algunos creemos que la comisión no se mueve porque yo no estoy mandando en esa comisión. Y decimos, pero si yo fuera el encargado de la comisión, déjenme poner ejemplos de ello, ¿no? Si yo fuera el encargado de la comisión de evangelismo, saldríamos a evangelizar todos los días. Y hasta habría cuadrillas, ¿no? El hermano Jesús va a estar junto con no sé quién, él le toca el lunes, y a tal le toca el martes, y a tal le toca el miércoles, y todo el mundo evangelizamos. ¿Y usted, hermano, en qué lugar está anotado? No, yo estoy dirigiendo. ¿Sí me explico? Es decir, algunos queremos estar en esa posición para mandar y decir lo que otros hagan. Yo lo que encuentro aquí, hermanos, es que ellos querían ese deseo, tenían ese deseo de poder, de controlar, ese poder en algún sentido de autoridad. Pero Jesús lo que muestra es un deseo o un hambre de servicio. Por eso Él dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Como conclusión a ello, hermanos, te pregunto lo mismo que te pregunté en las dos preguntas pasadas. ¿Qué hambre hay en tu corazón? ¿Un hambre de servir o un hambre de poder? Son preguntas que yo mismo me hice porque el hecho de ser pastor no me exime de estas preguntas. Es más, tú sabrás, y no lo voy a ocultar, que hay pastores que lamentablemente buscamos a veces ser las figuras principales en la iglesia. Que la gente me dé un lugar de autoridad, que la gente haga lo que yo pida, lo que yo diga. Y ningún pastor estamos exento de esto. Por eso son preguntas, digo, válidas para ti, pero no solamente para ti, sino para mí mismo. Y yo no puedo evaluar, hermanos, la vida de alguien, porque no conozco lo que hay en su corazón. Pero si algo puedo evaluar es mi vida, esa vida sí la puedo evaluar, porque yo sé si lo que me mueve es un deseo altruista o egoísta. Si en mi corazón hay un anhelo sabio o un anhelo arrogante. Si en mí hay un hambre de servir o un hambre de poder, eso sí lo sé y puedo contestar por mí. Y yo te digo lo siguiente, quien contestemos egoísta, arrogante y poder en nuestra vida, siento decirte que nos estamos sirviendo a nosotros mismos, pero no estamos sirviendo a Dios. Quien conteste que en su corazón hay un deseo altruista, sabio y de servicio, gloria a Dios por tu vida, porque estás sirviendo al reino de Dios, estás sirviendo a Dios y no te estás sirviendo a ti mismo. Yo dejo las preguntas, hermanos, para ustedes porque son personales estas. Yo vuelvo a decirte, tuve que analizar mi vida y contestar las tres preguntas. Ahora, si dos de ellas son positivas y una negativa, hay que pedirle al Señor que esa negativa la convierta en positiva. Si las tres son negativas, con más ganas hay que pedirle al Señor que me dé un corazón donde realmente la prioridad sea Él y no yo, donde hay que pensar en Él y en su pueblo, no en mí. Y si alguien contesta las tres preguntas de forma positiva, altruista, sabio y de servir, gloria a Dios por tu vida, sigue sirviendo a Dios como lo has hecho, y a final de cuentas la recompensa no la tendremos aquí, pero algún día Dios recompensará la obra de cada uno de nosotros. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por su palabra, por este pasaje, Señor, que nos muestra a tres personas, Señor, dentro de él. Dos de ellas, Jacobo y Juan, que tenían algunos deseos, Señor, un pensamiento no bueno, no adecuado, Señor, según lo que usted quería. Y a nuestro Señor Jesucristo, Señor, que es el mejor ejemplo de servicio en este mundo. A tal grado, Señor, que lo que encontramos en la vida de nuestro Señor Jesús es un deseo de servir por amor a nosotros, Señor, que no valíamos nada, pero por amor, Señor, Él busca servirnos y entregar su vida por amor de nosotros. Gracias, Señor, por este servicio que encontramos aquí, porque creemos, Padre, que podemos evaluar nuestra vida.
y podemos llegar, Señor, cada uno a una conclusión, porque estas preguntas son personales. Yo no puedo evaluar, Señor, a mi hermano, no puedo evaluar a un líder de la iglesia, no puedo evaluar a un encargado de comisión, porque son deseos, Señor, son anhelos que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros, pero sí somos capaces, Señor, de descubrir qué es lo que nos está moviendo hoy en día para hacer lo que tenemos que hacer. Y si lo que hay en nuestra vida, Señor, es lo correcto, gracias por permitirnos pensar acertadamente sobre el servicio. Pero si lo que pensamos del servicio es lo inadecuado, Señor, o lo que no debería de ser, permítanos transformar nuestro corazón, Señor, que usted transforme en nuestro interior y nos haga tener un nuevo concepto, Señor, de lo que realmente es el servicio de nuestra vida. Gracias por su palabra, Señor, porque esto no esconde lo que hay en el corazón de nadie. Expone lo que hay en el corazón de Jacobo y Juan, así como puede exponer nuestro corazón delante de nuestra propia mente, Señor, para analizarnos a nosotros mismos. Y permita, Padre, que cada hermano y hermano en esta iglesia, cada siervo, cada líder, cada encargado de alguna comisión, un servidor mismo, Señor, seamos movidos, Padre, por el servicio a usted y no por el servicio hacia nosotros mismos. Gracias por su palabra, porque ella es como un espejo, Señor, en el cual nos reflejamos y podemos ver nuestra condición. Y usted puede transformarnos, Señor, por medio de su presencia en nuestras vidas y a través de su palabra, para irnos conformando a la imagen, Señor, que usted quiere que cada uno tengamos, una imagen creada y conformada según a su Hijo Jesucristo, Padre bendito. Gracias por lo que usted hace, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.